Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar del disco duro, que es precisamente el que tengo aquí en la mano. Estos discos son considerados discos mecánicos o discos magnéticos, porque precisamente en su interior hay mecanismos que lo hacen funcionar. Mecanismos que trabajan con magnetismo para poder almacenar la información de forma permanente. No es como la memoria RAM. La memoria RAM almacena información, pero al apagar el equipo o apagar el dispositivo, esta información se pierde. El disco duro no es así. El disco duro almacena información permanente. O sea, quiere decir que no necesita corriente eléctrica para poder almacenar información, para poder almacenarla y preservarla. Entonces, únicamente la necesita para poder almacenarla. El disco duro permite almacenar grandes cantidades de información y guardarlas permanentemente. Esto quiere decir que aunque yo apague la computadora y la desconecte completamente y tenga mi disco duro en esta forma, sin ningún tipo de corriente eléctrica, el disco duro va a retener esta información. Y pues bueno, es el único de los dispositivos que almacena gran cantidad de información sin necesidad de requerir corriente eléctrica. Actualmente tenemos memorias USB, pero pues todavía siguen siendo un poco caras. Entonces una memoria de 1 terabyte pues sobrepasa los 3,500 pesos. Entonces no es conveniente viéndolo en el sentido del costo. Si yo comparo un disco duro de 1 terabyte, pues me sale en 1,000 pesos como máximo. Entonces me conviene por algunas razones el disco duro mecánico todavía que las memorias USB o el almacenamiento electrónico. Si revisamos aquí la cámara y verificamos el interior de uno de estos discos duros, nos vamos a dar cuenta que tiene platos de lectura y de escritura. Estoy buscando ahorita un desarmador apropiado para poder quitar estos tornillos. Estos tornillos, como te puedes dar cuenta en la cámara, son de estrella. Entonces queremos ver el interior precisamente de estos discos duros. Voy a probar este desarmador. No es. Entonces es recomendable que utilices la herramienta correcta para poder desarmar tus componentes. Si no utilizas la herramienta correcta, puedes dañar algún componente o barrer algún tornillo. Entonces pues nosotros no queremos eso. Y pues bueno, he encontrado la punta y sí, perfecto, ahí está. Ya podemos ir retirando el disco duro. Entonces, antes de desarmarlo, te quiero comentar que todos los discos duros tienen un sello. Estos discos duros están cerrados al vacío. Tienen un tratamiento que se les da con una máquina especial, el cual, cuando el fabricante sella el disco duro con estos tornillos, por medio de un filtro o por medio de un, pues digámoslo, de una ventana, él succiona el aire que tiene en el interior para poder retirarlo y solamente deja una cantidad necesaria que ya viene calculada por el diseñador de estos discos duros para que los platos puedan funcionar. Los platos requieren un colchón de aire, un cojinete de aire para que estén sobre los platos del disco. Entonces esto es gracias a la fuerza centrípeta, la cual al estar girando los discos duros generan un cojinete de aire por encima de ellos. No así como la energía, como la fuerza centrífuga, que lo que haría sería generar aire alrededor de ellos. Entonces este vacío, ayudado de la fuerza centrípeta, permite este cojinete de aire y los cabezales están siempre sobre el plato del disco. Nunca están pegando en el disco, si no los rayaríamos. Entonces ahorita que destapemos este disco duro, te vas a dar cuenta de la limpieza que hay en el interior. No hay ni una partícula, o a lo mejor si las llegáramos a contar, pues hay el mínimo de partículas posibles que podamos encontrar. Entonces todos los discos duros, de manera oculta o de manera muy visible, como este sello que vemos aquí, tienen precisamente este sello para evitar que el aire entre al interior del disco duro. Entonces aquí ya lo vemos que está picado, ya tiene un orificio. Entonces este disco duro, en cuanto tú lo hagas el orificio, pues dañas completamente el diseño y el mecanismo que permite que la fuerza centrípeta genere ese cojinete de aire. Entonces, si no es que tu disco duro se descompone al instante, a las horas o a los días, el disco duro quedará completamente dañado, porque los cabezales pegarán directamente en los platos de lectura y escritura. Entonces muchos traen una cinta completa alrededor de todo el disco
para protegerlo, precisamente para que no le entre aire. Este disco duro, yo me imagino por los que he destapado, que han de tener una junta, una especie de junta como los motores de los autos, que precisamente evitan que entre o salga cualquier cantidad de aire. Y por este orificio, cuando no tiene todavía el papel aluminio, es extraído el aire que guardan, y una vez que lo hagan, sellan con este papel aluminio. Es un papel aluminio muy frágil, entonces tenemos que tener cuidado en no picarlo, porque mira, aquí muy fácilmente yo puedo hacer una abertura. Entonces es muy delicado, y va a ser muy sencillo que al meterlo a mi mochila o al transportarlo, pues este sello se rompa. Entonces no tiene que romperse, hay que cuidar precisamente estos sellos, que no son sellos de garantía, son precisamente sellos que permiten que el aire no ingrese, o el poco aire que está en el interior no sea contaminado con el del exterior. Bueno, entonces aquí estoy procediendo a desarmar para que tú lo observes. Ok, los tornillos están un poquito duros, ahí está, pero están saliendo. Okay. Traté de escoger un disco duro que no haya sido desarmado, entonces por eso es que los tornillos empiezan a sentirse un poco duros. Y mira, aquí por ejemplo yo ya siento que se empezó a abrir en esta sección, en esta parte. Entonces muchos guardan ese sello, y cuando tú los destapas hacen un sonido como estos productos que vienen cerrados al vacío. ¿Cómo se llaman? Los de los bebés, los Gerber. Entonces no sé si te has fijado o has escuchado que cuando destapas uno de los frascos de esta comida para bebés hace un sonido, y eso te indica que pues bueno, todavía está sellado al vacío y el producto es comestible, aún no se ha echado a perder. Entonces aquí algunos discos duros que vienen bien sellados hacen ese tipo de sonido, no tan fuerte, pero sí lo llegan a realizar. Eso te da garantía de alguna forma que pues tiene ese vacío, pero pues desde que tú destapas el disco duro pues lo dañas completamente. Entonces por una pelusa que le caiga, una motita de polvo, aire contaminado, el disco duro queda completamente dañado, porque el cabezal, al momento de que está girando los platos, él va este cabezal va recolectando toda esa pelusa, entonces le va pegando al cabezal y lo va rayando. Me refiero a los platos, el cabezal va rayando los platos de lectura. Entonces no debemos de abrir para nada el disco duro, hay que evitarlo por completo, a menos que tengas un laboratorio especializado que se dedique precisamente a reparar estos discos duros. Entonces de otra forma nosotros como técnicos no tenemos por qué abrir el disco duro, incluso con solo hecho de aflojar los tornillos. Con esto el empaque a veces viene no muy frágil, sino no viene sellado con ningún pegamento. Entonces con que le entre un poco de aire, con eso es suficiente para dañarlo. Entonces voy a cambiar la punta, voy a cambiarla ahora a un desarmador plano. Ok, aquí ya lo localicé, para hacer un poco de palanca y poderlo abrir. Mira, lo voy a acercar un poquito más. Ok, no sé si escuchaste ese ruido, un ruido parecido a mira, pero así no, así se escucha. Entonces ahí este ya fue a propósito, pero el primero fue cuando se abrió precisamente este disco. Cuesta trabajo abrirlo porque todavía hace falta un tornillo. Comúnmente ese tornillo está aquí, incluso tú notas aquí marcado una circunferencia. Entonces ahí a veces hay un tornillo, o habrá que buscarlo. Tú pasas el dedo en tu disco duro hasta que encuentres una hendidura. Mira, aquí está la hendidura. Claro, esto sí violará completamente la garantía de un disco duro nuevo. Mira, incluso aquí se alcanza a dibujar el tornillo, o el lugar en donde va el tornillo. Este disco duro, allí en ese lugar que marqué donde está el tornillo, lleva los rangos de voltaje: 5 volt para la tarjeta lógica y 12 volt para el motor del disco. Este disco duro tiene un motor en esta parte, entonces ese motor tiene que generar movimiento a los platos para poder ser leídos por el cabezal. Entonces este plástico tendríamos que romperlo, es inevitable. Entonces lo rompes. Si no quieres lastimar toda tu etiqueta, pues únicamente lo rompes lo posible para ahí meter el desarmador. Entonces, y el tornillo pues no saldrá, únicamente quedará ahogado, pero liberará la tapa. Entonces
Solamente metemos el puro desarmador hasta que haga contacto y lo giramos. Ahí está, mira. Y lo empezamos a retirar. Entonces, si tú quieres, el tornillo se puede quedar ahí. Mira, ahí ya no gira más. Creo que ahí ya lo liberó. Entonces, ahora sí podremos... Es normal, ¿eh? Esto es seguro. Debajo de las etiquetas siempre va a haber un tornillo y el fabricante se va a dar cuenta si lo abriste. Entonces, okay, ahí está, ya se liberó. Y sí, mira, todavía lo sigue agarrando un poco. Entonces, pues vamos a tener que retirarlo. Si es que no lo libera o no lo suelta. Sí, vamos a tener que retirarlo. En ningún otro lado hay tornillo. ¿Sí? Entonces, vamos a quitarle el sello de este lado. Puede ser que sea esta junta que te comento. Entonces, de aquí también tendríamos que... Ahí está, ya salió. Lo voy a cerrar luego para que lo puedas observar. Voy a encender una luz adicional porque la apagué porque a veces deslumbra, pero la voy a encender. Ahí está. Y tú vas a ver el interior de estos platos. Mira, bien impecables. Incluso un terminado así de espejo. Mira, ahí estoy yo. Entonces, este terminado de espejo, pues no sé, un pulido muy muy profundo. Entonces, no tiene ni siquiera un rasguño. Y pues mira, yo ahí ya alcanzo a ver unas motitas de polvo que se le pegaron. Mira, aquí hay una. Tal vez en la cámara no se alcance a observar, pero pues ahí ahí están. Entonces, y es normal, o sea, tú alcanzas a ver en el ambiente cuando los rayos del sol entran por la ventana que se ven bastante polvo, aunque tú no lo veas a simple vista. El hecho de que esté dando el rayo de luz, se ve ahí cómo está cayendo el polvo. Entonces hay mucha contaminación ambiental. Aquí hay una motita ya, mira, entonces mira, ya la viste. Entonces esta que está aquí que brilla, entonces ya le está cayendo polvo. Algo importante, ¿no? Tiene este filtro, por si llega a haber un ambiente muy húmedo, este filtro va a absorber toda esa humedad, pero de hecho no debe de ser, ¿no? El disco duro está preparado para que no guarde humedad ni partículas, pero por alguna razón que llegara a suceder, pues para eso va a servir este filtro. Bueno, y mira, ahí se ve el sello, lo que yo te digo, lo que ocupan para poder sacar este aire. Entonces ahí se ve ese sello que ya fue roto. Entonces, incluso mira, se alcanza a traspasar la luz, ¿no? Entonces ese nunca tenemos que romperlo. Y pues bueno, ya aprovechando que estamos aquí, vamos a hacer referencia a que los platos del disco o el disco duro lo vamos siempre a demostrar, o cuando hagamos ejemplos del disco duro va a ser una circunferencia siempre. Entonces este disco duro tiene, todos los discos duros mecánicos, aclaramos, tienen platos de lectura. Lo voy a señalar con una pluma. Tienen un actuador. Este actuador es el cabezal, pero no todo esto. Realmente el que lee la información es este que está aquí en la punta, este pequeñito. Entonces si le damos ahí un acercamiento, okay, este pequeñito, este de aquí es el que lee la información. Incluso si lo movemos nosotros, no se puede. Incluso está atorado. Habrá que ver si lo podemos desbloquear. A ver si lo desbloquea. Ahí está, ¿no? Entonces este plato, incluso mira, si yo lo giro, parece como los discos de acetato. Entonces ahí ya el cabezal está pegando directamente con los platos de lectura, y eso no debe de ocurrir. Cuando esto está completamente sellado, el cabezal por unas micras, unas milésimas, incluso me atrevería a decir unos nanómetros, está separado de los platos. Entonces esto nos hace referencia a que el cabezal está pegando directamente en el plato. Entonces el hecho de que esté haciendo esto está rayando el plato. Entonces no debería de ocurrir. Cuando tú le haces un orificio al sello de garantía de vacío a tu disco duro, pues lo va a empezar a rayar, y a los días ya no va a leer nada de información. Pero bueno, regresamos a ese punto. Todo disco duro tiene platos de lectura y escritura. Aquí es donde se guarda la información. Toda la información que tenga tu disco duro de 1 terabyte, de 2, de 8 terabytes, ahí va a ser guardada la información. En el caso de este disco duro es de 40 gigabytes. Entonces esos 40 gigabytes van a ir guardados
precisamente ahí. Y mira, esta es la junta que te comentaba. Esta amarillita es un pedacito, es como de goma, de silicón. Incluso viene adherida. No se puede despegar. En algunos discos duros viene completamente suelta. Mira, si nos lo proponemos, igual y si la quitamos, mira. Entonces, es de plástico. Pero pues obviamente el hacer esto, pues ya descompusiste el disco duro. Entonces ya, aunque tú lo cierres, ya no va a poder funcionar igual. Lo mejor es sacar la información lo más rápido que puedas para así rescatar parte del disco duro. Bueno, entonces tenemos aquí el plato de lectura y escritura, tenemos el actuador, el motor que te digo es este es un servomotor y es el que tiene referencia aquí a los lados. Estos son los pines de alimentación de voltaje. Bien, entonces el motor empieza a girar y el cabezal también, cuando se libera, empieza a buscar la información de esta forma. Entonces él empieza a revisar la información. Si tenemos un dato que tal vez está aquí, imaginémoslo, ahí, ¿no? Esta parte de silicón. Entonces el cabezal tiene que esperar a que la información que está en ese sector, en esa parte del disco, llegue y tiene que calibrar para que exactamente en ese lugar pase y lea la información. Si el cabezal no está calibrado, él va a estar leyendo acá y obviamente la información va a pasar a un lado de él. Entonces, a veces también llega a suceder eso, se descalibran los cabezales porque se llegan a golpear, los azotas o por la misma vibración y lamentablemente estos ya no los podemos calibrar nosotros. Eso los tiene que calibrar la fábrica o, como yo te decía, un laboratorio especificado, un laboratorio especializado en esto. Entonces ellos sí pueden calibrarlo porque lo desarman en una habitación completamente hermética, no hay partículas por millón en el ambiente, hay muy pocas partículas por millón, entonces ellos sí pueden desarmarlo sin que se contamine, volverlo a cerrar y volverle a sacar ese aire que tiene y dejar solamente el suficiente. Entonces, pero solamente ellos. Entonces, así funciona el cabezal. Esto está girando a 7200 revoluciones por minuto y cuando tú busques información, el cabezal se posiciona en esa información y solamente tiene una oportunidad por giro para leer esa información. ¿Cuántas veces gira el disco duro? Correcto, espero hayas pensado 7200 revoluciones por minuto. Gira el disco duro. Entonces hay algunos discos duros, como lo vimos en la teoría, que giran a 5400. Y bueno, más viejitos que giraban a menor revoluciones por minuto. ¿Qué es una revolución por minuto? Pues una revolución es un giro que hace marcado desde algún punto. Imaginemos este dato de información que esté ahí en este punto. Cuando él va girando, aquí voy a quitar el cabezal que está estorbando, va girando y cuando él llega nuevamente a ese mismo punto hizo una vuelta o hizo una revolución, ¿no? Entonces un giro por minuto o por segundo. Comúnmente el giro de los discos duros es por minuto, RPM, entonces 7200. Entonces de esta manera funciona. El cabezal es impulsado o es movido, sí, genera movimiento por medio de una bobina. Y pues bueno, aquí cabe aclarar que este bus de datos es por donde pasa toda la información que él recolecta. Esta información que es recolectada por este cabezal pasa por toda esta circuitería, la recibe este circuito integrado y ese circuito integrado la manda a la tarjeta lógica. Entonces aquí mira, te lo pongo un poco más de cerca. Este cabezal que está aquí, recibe la información, la manda por esta tarjeta lógica, por este bus de datos, de cable de datos, lo envía a este circuito electrónico y el circuito electrónico lo envía por medio de este cable a la tarjeta lógica. Aquí tenemos una tarjeta lógica que conecta precisamente con esta de acá. Si nosotros la retiramos, pues también ahí vamos a observar precisamente qué es lo que hay ahí adentro. Ok, entonces si retiramos estos tornillos, están un poquito duros, entonces hay que hacer presión y luego girarlos, ahí está. Entonces si nosotros retiramos estos tornillos, ellos también deben tener ahí una especie de junta, una especie de goma que esté sellando y que va a permitir que no entre aire, entonces no van a permitir que entre aire. Entonces estos pues lamentablemente no son magnéticos, voy a tener que meter el dedo y retirarlos. Todos estos tornillos son de cuerda estándar, entonces no hay problema si se revuelven, entonces todos son la misma cuerda. Entonces, y aquí ya puedo retirar ahora sí
con toda confianza este conector. En otras ocasiones hay que quitar también la tarjeta, el reverso de la tarjeta, pero mira, aquí podemos levantar, incluso todavía está esta goma que tiene sella el disco duro, mira, pero ahí está, o sella esta entrada. Entonces esta es la conexión. Si yo la giro, esta conexión o esta cantidad de pines hace conexión ahí con esa tarjeta lógica. Lo voy a acercar un poquito más para que lo observes. Ahí está. Entonces esa hace conexión. Vamos a quitar la tarjeta lógica también. Por lo mientras lo voy a dejar aquí. Entonces ahí sobrepuesto. Y le voy a poner estos tornillos. Al menos uno, ¿no? Para que no se me esté... se me está saliendo del lugar. Y pues bueno, si lo giramos y notamos la tarjeta lógica, pues bueno, la tarjeta lógica va a controlar el giro del motor y también va a controlar por medio de esta sección el cabezal, y por medio de esta sección la información que pase por el cabezal o la que recolectó el cabezal. Entonces, si retiramos de igual manera la tarjeta lógica, estos tornillos también vienen un poco apretados, entonces habrá que retirarlos. Si observamos la cuerda, te das cuenta que también es una cuerda estándar. Okay. Pero esta sí es un poquito, el tornillo es un poco más pequeño. Entonces aquí nada más habrá que recordar eso. Entonces el tornillo sí es un poquito más, es más pequeño que los demás. Entonces estos los ponemos de este lado, los voy a colocar en un lugar especial y pues vamos retirando los demás. Retiramos este. Bueno, retiramos la tarjeta. Ya una vez que se hayan quitado los tornillos, se aflojaron completamente. Bien, y si tú observas, aquí está el conector. Entonces cuando quitamos la tarjeta madre o la tarjeta lógica, aquí está el conector. Si nosotros giramos esta parte, encontramos donde se comunica esta conexión. Esta conexión hace contacto con estas de aquí. A ver si la cámara lo puede capturar. Ok, y si tú notas, estas pistas ya están opacas, entonces tenemos que limpiarlas. Cuando los discos duros se mojan y no se descomponen, estas pistas tendríamos que limpiarlas con una goma. Ahorita ya la estoy raspando con el desarmador para que tú veas cómo se descubre el color de cobre que tiene. Mira ahí, por ejemplo. Entonces esto suele ser muy agresivo, entonces no hay que hacerlo, hay que hacerlo con una goma, y en ocasiones el disco duro vuelve a funcionar. Voy a quitar esta parte en donde tenemos la comunicación del cabezal con la tarjeta lógica. Ahí está, y mira, esta es la ventana completa. Entonces ahí observamos que por esta parte está vacío, o sea, está hueco. Entonces en esta parte está la tarjeta lógica y esta es la conexión que hace la tarjeta lógica. Entonces pues ya conocemos la comunicación que tiene el disco duro. Los platos giran, el cabezal recolecta toda esa información y la envía hacia el cabezal. Esta parte del cabezal que genera precisamente este movimiento, el movimiento es generado por medio de una bobina. Yo te comentaba hace un momento. Esa bobina es controlada por la tarjeta lógica. La tarjeta lógica, por medio de estos chips, manda la señal hacia la bobina para que el cabezal pueda moverse a izquierda o derecha únicamente. Entonces él solamente hace este movimiento. Hace ese movimiento y el disco, cuando gira, pues le pone la información precisamente en ese lugar específicamente, y el cabezal lo mueve. Tiene un seguro. Este seguro se llama zona de aterrizaje. En cuanto tú apagas el disco duro busca una zona de aterrizaje y ahí se ancla precisamente este cabezal para que tú puedas mover el equipo de cómputo sin ningún problema, y este cabezal queda completamente atorado. Entonces así, si sufre algún golpe,
ya no se va a descalibrar. Entonces la mayoría de discos duros, no todos, ¿no?, pero la gran mayoría tiene esa protección. Los discos duros que no tienen esa protección, basta con que sufran un golpe, una caída, y pues el disco duro se descomponga. Entonces precisamente no se mueve hasta que el disco duro le indique, seguro lo libera, y ahora sí el cabezal puede empezar a trabajar. Cuando tú apagas la computadora, el cabezal regresa a su zona de aterrizaje, y si te fijas, seguro acciona para que no se pueda mover el cabezal, claro. Entonces la tarjeta lógica, por medio de este bus de datos, le va a indicar, aquí hay una serie de pistas aquí en esta parte, y le van a indicar a esta bobina que está controlada por magnetismo, por imán. Si nosotros retiramos, incluso mira, metes ahí alguna parte metálica, mira, ahorita no lo jala, entonces tendríamos que tener algo metálico, tal vez un tornillo, para que pueda ahorita que lo retire. Fíjate que este material es aislante de campos magnéticos, no es conductor de campos magnéticos. Entonces tú puedes colocar un disco duro en la parte posterior y no le va a afectar ese mecanismo. Entonces es muy leve, mira, ahí por ejemplo lo sostuvo, pero no es comparado con lo que tú vas a encontrar abajo. Ahorita te lo voy a mostrar. Entonces, si retiramos este tornillo, obviamente esto que estamos haciendo va a descomponer completamente tu disco duro. Mira, sí es más largo que todos los demás, porque es el que va a estar agarrando el cabezal. Entonces es mucho más largo que los demás. Ok, ya retiramos este tornillo. Me parece que es suficiente para poder retirar completamente esta parte del cabezal. Mira cómo está completamente pegado. Y lo pega no algún tipo de pegamento, sino el magnetismo que tiene este material. Este material es neodimo o neodimio, pues es un tipo de imán, pues que tiene un campo magnético pues muy fuerte. Entonces mira, ahí ya lo retiramos junto con seguro. Entonces, y aquí están los imanes, mira. O sea, si te fijas, no es nada comparado. O sea, está muy fuerte este campo magnético con el de aquí, que incluso pues mira, ahorita si yo lo coloco, no ofrece mucha resistencia. Más bien ofrece el de aquí dentro, Entonces, tiene un campo magnético pues considerable. Entonces, y pues bueno, funciona con otro campo magnético que está precisamente abajo de este cabezal. Mira, aquí está otro imán, igual de fuerte que el de arriba. Y embobinado que está aquí arriba, embobinado, por medio de diferencias eléctricas, incluso nota cómo tiene aquí los cables estos delgados. Mira, ahí están estos cables delgaditos que se ven ahí, que se meten en el embobinado. Entonces, cuando hay corriente eléctrica aquí, hay un campo magnético que genera esta bobina, induce con el imán que tenemos abajo y que tenemos arriba, y eso hace que se repela hacia un lado o que se repela hacia otro. Mira, aquí por ejemplo ya se salió cabezal. Ya cuando se sale el cabezal, ya es muy poco probable que vuelva a quedar igual. Incluso mira, si lo observamos, aquí ya podríamos sacarlo por completo. Déjame observarlo bien. No, creo que tendríamos que quitar esta parte para poder retirar el cabezal y tú lo veas. Pero pues bueno, ahorita únicamente lo que voy a hacer es levantarlo un poquito para que vuelva a entrar nuevamente. Pero el hecho de que yo lo haya levantado, ya con eso lo descalibré, entonces ya no es lo mismo. Como te decía, desde el momento en el que tú lo desarmas, queda completamente dañado. Incluso mira, el propio imán, ¿no?, hace que se vaya hacia ese lugar, porque el imán que yo tengo aquí agarra la bobina hacia ese lado, hacia ese lugar. Entonces, en cambio, cuando yo pongo ahí dentro, la bobina se neutraliza y queda completamente en un solo lugar, no se mueve. Entonces, ahorita, con muy poquito movimiento, ella sigue su camino, mira, y se pega hacia ese lugar. Voy a tratar de poner esta porque la verdad es que está muy fuerte. Okay. No quedó, voy a tener que retirarla nuevamente. Ahí está, creo que ahí quedó. En cambio, mira, ahí se mueve muy poquito.
Entonces, pero ya no se mueve como hace ratito, se neutraliza. Entonces necesita un voltaje eléctrico para poder moverse nuevamente, ¿no? y hacer este movimiento transversal únicamente. Pero pues bueno, el cabezal o el actuador es impulsado por una bobina o por campos magnéticos. El motor es impulsado por un motor eléctrico. Me equivoqué, discúlpame. El plato. El plato de escritura es impulsado por este motor. Este motor es eléctrico, es un servomotor, ¿no? Es un tipo de motor que no es un motor convencional, tiene varios pasos y él puede frenarse de inmediato o empezar a girar a 7200 revoluciones por minuto desde un inicio. Entonces esa es la propiedad de este tipo de motores. Y pues bueno, ya que conocimos el interior y todas las partes del disco duro, pues te das cuenta que es muy sencillo realmente los mecanismos que tiene ahí dentro, pero por ello se llama disco duro mecánico. Entonces todos estos mecanismos lo hacen funcionar. Entonces, si la escritura es por medio de magnetismo y la escritura la va a generar en los platos, aquí en cada uno de ellos, entonces si yo le acerco un imán, de igual forma se van a descomponer todos esos datos de ahí. Te voy a mostrar ahora aquí en la hoja, vamos a pasar al papel y te voy a mostrar pues por medio de unos gráficos cómo es que funcionan precisamente estos platos de lectura y escritura. Bueno, pues en primera instancia yo lo voy a dibujar con un color negro. No soy buen dibujante, mis habilidades pictóricas no están muy desarrolladas, pero haré lo posible. Entonces voy a dibujar aquí una circunferencia, ¿no? Te dije que lo iba a tratar de hacer. Entonces esto representan los platos del disco, que es precisamente estos de aquí, ¿no? Estos platos. Entonces el disco duro tiene un motor. Vamos a dibujarle aquí en medio una circunferencia. Esta de aquí es el motor, ¿no? Entonces esto no se considera, esta parte no hay lectura. Entonces incluso aquí vamos a poner unos tornillos, voy a poner 4, pero tienden a ser más, a veces son 6. Incluso tú verifícalo, es una velocidad 2, 4, 6, una velocidad tan grande, 7200 revoluciones por minuto, que si esto se llega a tambalear, el disco duro se despedaza en 1000 pedazos, en 1000 partes, ¿no? Muy finitas. Entonces no debe estar desbalanceado. Esto también, con un desarmador especial, vamos atornillando tornillo por tornillo. Entonces no puedo apretar primero uno y luego otro. Como los que han cambiado llantas en los autos, pues se han fijado que si tú atornillas más una parte, pues la llanta queda desbalanceada. Entonces tenemos que hacerlo en cruz, ¿no? Primero atornillar de un lado, luego del otro extremo, de un lado y luego del otro extremo. Así van a quedar lo más derecho posibles, ¿no? Entonces, y no atornillamos todo tornillo de un jalón. Entonces vamos primero atornillando poco a poco, hasta que todos los tornillos queden bien apretados. Entonces igual aquí, si se desbalancea, no va a quedar correcto. Entonces un disco duro lo representamos así, y este va a ser nuestro hard disk drive. El disco duro se compone de varias partes. El disco duro se compone primero de sectores, se compone también de pistas y se compone también de cilindros. Bueno, entonces los sectores se generan por medio de las pistas, y las pistas se generan por medio de algo que se llama sistema de archivos. Voy a ver si cabe aquí, sistema de archivos. Eso lo abreviamos como S.A. Entonces de eso se compone mi disco duro en general, ¿no? Las partes más importantes. Entonces, sectores, pistas, cilindros, sistema de archivos, entre otros. Ahorita vamos a ver otros. Entonces, el sistema de archivos es muy importante. Entonces, digamos que es el principal. Este de aquí nosotros lo creamos cuando formateamos. Entonces, se crea cuando aplicamos, lo voy a abreviar, cuando aplicamos formato.
formato al disco duro. Y ahorita pues te digo qué es eso de formato. Entonces, lo que es importante mencionar de este sistema de archivos es que tenemos varios. Hay varios sistemas de archivos. Entonces, esos sistemas de archivos se van a llamar comúnmente en Windows, pues tenemos dos. Uno se llama FAT, que fue uno de los primeros, y de estos tenemos FAT desde uno de los primeros inicios, FAT2, FAT4, FAT8. Este fue muy raro, casi no se utilizó, pero muy ocupado FAT16 y FAT32. Entonces estos fueron muy ocupados, FAT16 y 32. Tenemos otro que se llama, y es el que se utiliza hoy en día, NTFS, que es el que utilizan las memorias USB, el que utilizan los discos duros actuales de varias capacidades. Entonces, diferentes capacidades, ¿no? Incluso discos duros de 20 gigas, discos duros de 80, incluso hasta de 1 terabyte o de 8 terabytes ocupan NTFS. Eso es lo de hoy, no debes de ocupar ya los anteriores. Por eso es que tus memorias luego no almacenan la información que tú deseas. Bueno, entonces el sistema de archivos es ¿no? Te lo voy a poner con este color. Imaginemos que mi sistema de archivos se esté utilizando como FAT2. Entonces vamos a hacerlo así. Mi sistema de archivos va a dividir esta parte, perdón, debió de haber quedado en el centro. Ahí está y ahí está. Entonces ese es mi sistema de archivos. Incluso te lo voy a poner aquí con una flecha. Y este es el sistema de archivos, ¿no? Lo voy a abreviar como S.A. Bien, entonces mi sistema de archivos se junta o se combina, mejor dicho, se combina con las pistas que traiga tu disco duro. Todos los discos duros traen esa información. Bueno, no todos la traen visible en la etiqueta, pero sí todos traen esa información cuando tú revisas el disco duro en el BIOS. Ahí trae esta información. Mira, estoy tratándola de buscar aquí. Únicamente te marca modelo. No. Lamentablemente no te trae esa información. Pero tratar de ponerte un disco duro que sí traiga esa información, en donde se te indica cuáles son los cilindros, cuáles son las cabezas y cuáles son los sectores. En ocasiones viene abreviado como C de cylinders, S de sectores y y otro parámetro que se llama cabezas, head, ¿no? de cabezas. Bueno, entonces el disco duro ya trae, lo voy a poner ahora con rojo, el disco duro ya trae pistas ya pregrabadas, él ya tiene esa información. Imaginemos que son 2 pistas solamente. Entonces las pistas irán a toda la circunferencia de tu disco, ¿no? Esta sería una pista y esta sería otra pista. Entonces, y pues bueno, tratemos de imaginar que es un círculo. Entonces, habíamos dicho, los sectores se forman conforme a las pistas y el sistema de archivos, ¿no? Entonces, aquí tengo el sistema de archivos, te voy a poner aquí otra flecha, ¿no? Esta hace referencia a las pistas. Y pues las pistas es un círculo concéntrico a los demás, ¿no? A todo el plato va a ser esa pista. No va a ser una especie de espiral. Muchos, aquí te lo voy a poner abajo, esto es erróneo. Muchos piensan que las pistas son así, como en especie de espiral, como estos discos de acetato, ¿no? Entonces, pero no son así. Las pistas no son así. Entonces, las pistas son círculos concéntricos. Entonces, inician en un punto, hacen su recorrido y terminan en ese mismo punto. Entonces las pistas son independientes. Pero pues bueno, gracias a las pistas y gracias al sistema de archivos, nacen lo que son los sectores. Que yo te voy a colorear, déjame ver si tiene buen color. Sí, creo que sí lo alcanza a ver la cámara. Y voy a checar pues me gusta el amarillo. Entonces voy a dibujar una que sea pequeñita. Tal vez esta de aquí. Entonces esta de aquí sería el sector. Entonces de aquí hasta acá, todo es mi sector. Y pues bueno, va a depender mucho de cuántas pistas tenga tu disco duro. Y lo voy a poner de color azul. Entonces de aquí que va a apuntar hacia afuera,
Incluso le voy a poner una flecha que vaya hasta acá, ¿no? Estas son las pistas. No, qué equivocación. Estos son los sectores, discúlpame, ¿no? Entonces, esto es un sector. Este es un sector. Discúlpame, ya no puedo borrar este apunte. Entonces, este no. Bueno, entonces, los sectores se crean gracias a las pistas y gracias al sistema de archivos. El sistema de archivos tú lo vas a elegir. Entonces, ese sistema de archivos tú lo eliges. Voy a quitar esta hoja. Bien. ¿Cuándo lo eliges? Cuando formateas tu sistema operativo. Entonces ahí te voy a poner, si puedo en esta misma parte, cómo formatear un disco de almacenamiento. No importa si sea una memoria o si sea un disco duro, para que tú elijas el formato. Bien, entonces estas son las partes básicas, digamos, la geometría básica de tu disco duro. Todo disco duro va a tener esto. Sistema de archivos, va a tener pistas y de ahí van a salir los sectores. Bueno, entonces, ¿qué son los cilindros? Pues bueno, los cilindros, aquí voy a tener que ocupar otra hoja distinta. Entonces, tú tienes los platos de tu disco duro aquí, ¿no? En esta parte. Ya sabemos que un círculo es el disco duro. Pero bien, ahora lo vamos a ver así. Vamos a dibujarlo como una especie de cilindro, ¿no? Así, mira, así. Y vamos a dibujar acá. Hay discos duros que tienen más de un plato. Llegan a tener 2 o incluso llegan a tener hasta 3 platos. Entonces, un disco duro tiene este centro también, ¿no? Y el otro plato, este otro disco, tiene también este centro. Estos dos están en el mismo disco duro. Aquí lamentablemente, pues bueno, yo no lo sabía, pero pues este disco duro solamente tiene un plato. Entonces, un plato de lectura y escritura. En ocasiones puede haber discos duros que tengan 2 o 3, pero el hecho de que tengan 3 platos o 4 platos de lectura y escritura no hace que sean más grandes o de mayor capacidad cada disco duro. Entonces, yo he visto discos duros de 20 gigas, ¿no? De 40 gigabytes que tienen 4 platos. Entonces, el hecho de que tengan más platos de lectura y escritura no lo hace de mayor capacidad. Lo que sí va a resultar es que vamos a poder recuperar información más fácilmente, más rápido. ¿Por qué? Pues bueno, mira, te lo dibujo. Hace rato yo te había dibujado esta parte de aquí y esto es en un solo plato. Esto aplica para todos los platos de lectura y escritura. Entonces, si yo estoy utilizando una FAT2, entonces mi plato sería así. El otro plato de lectura y escritura también tendría que tener este mismo sistema de archivos. Y cada uno de estos platos va a tener sus pistas. Solamente voy a dibujar una. Entonces, tiene que tener sus pistas, ¿no? Aquí una pista, aquí tiene que tener otra pista. Y pues bueno, lo malo, ¿no? Porque pues obviamente yo pensaría que entre más platos mayor capacidad, pero pues no, te había comentado que no. Entonces lo malo es eso. Lo bueno es que la información que tú escribas aquí en este sector, entonces si aquí yo tengo algún tipo de información, esta misma información va a ser exactamente la misma que aquí. Entonces, si aquí yo tengo información, un archivo, imagínate que se llama omar.doc, entonces acá en este mismo sector va a estar el mismo archivo, omar.doc. Y lo mismo va a suceder por debajo de ese plato. Y lo mismo por debajo de ese plato en ese mismo sector. O sea que la información, mi archivo va a estar repetido 2 veces en este plato, 2 veces en este plato, ¿no? Por la cara de arriba y por la cara de abajo. Entonces ahí voy a tener, pero bueno, todo en el mismo sector. Entonces acuérdate, todo en el mismo sector. ¿Qué significa? Que este punto es exactamente igual a este punto. Este punto que tengo aquí es exactamente igual a este mismo punto. Este punto que tengo aquí es exactamente igual a este de aquí. Y así sucesivamente con todos los demás puntos de mi disco duro. Este es igual a este y este es igual a este. Por eso se le conoce como cilindro, ¿no? Porque hace una especie de cilindro. Y te acuerdas que en el gabinete
o veíamos, ¿no?, esto en en las clases, que precisamente el disco duro, su dibujo para poderlo ubicar es un cilindro, es un botecito. Entonces, y ahí está un LED rojo. En el caso del disco duro está a un lado de este dibujo un LED rojo y está encendido o está parpadeando. Entonces el gabinete, me refiero al gabinete. Y tú sabes que tu disco duro está trabajando y es por eso que tiene un botecito. Entonces a esto que está aquí de color azul, que sería la coincidencia de un punto de la cara del plato número 1 con la cara del plato número 1, coincide con la cara o la primera cara del plato 2 y con la cara de abajo, la segunda cara del plato 2. Entonces es este mismo punto. La información se va a estar duplicando. Entonces, ¿qué pasa si de pronto se va el suministro eléctrico, el cabezal cae en el disco y le da un rayón aquí, ¿no? Lo raya, lo daña. Ah, pues bueno, tengo todavía otro archivo que se llama omar.doc en la cara de abajo. Si la cara de abajo también resultó dañada, pues tengo también este mismo archivo en este otro plato. Y también tengo este mismo archivo omar.doc en esta parte del plato. Entonces, ¿qué significa? Que la información se va a escribir tanto arriba como abajo. Entonces, ¿cuántas cabezas tendré? Pues bueno, aquí yo tengo una cabeza para que pueda leer la información de aquí, otra cabeza para que pueda leer la información de abajo. Voy a tener otra cabeza para leer la información del segundo plato y otra cabeza para leer la información de la segunda cara del plato número 2. Entonces, en total tengo 4 cabezas. Mi actuador o mi cabezal tendría que tener 4 de estas, una que lea en la parte de arriba y otra que lea en la parte de abajo. Entonces, así tendría que ser, ¿sale? Bueno, tiene 4 cabezas, entonces a eso se le conoce como H, lo que te decía hace un momento. Entonces este tiene 4 cabezas, tiene cilindros, pues mira, en este ejemplo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 cilindros. ¿Cuántas pistas tiene? Pues solamente tenemos 1 y 2, ¿no? La de abajo son 3 y la de abajo son 4. Pues pistas tengo 4. Entonces son los datos que puedo obtener de este disco duro. Obviamente, pues en los discos actuales, esto es un ejemplo meramente, pues cilindros llegan a tener hasta 1250, 4800, 10000 cilindros, ¿no? Va a depender mucho el tipo de disco duro que tenga. Yo te puse la foto hace un momento, ahí veías tú esa información. O sea, no son poquitos, llegan a tener a veces hasta 16 cabezas. Entonces, por el número tal vez de cilindros en los que se divide. Pero bueno, este es un cálculo que el fabricante hace. Esta información tú ya no la puedes cambiar. El fabricante te dice cuántas cabezas, cuántos cilindros y cuántos sectores por pistas tienes, ¿no? Entonces aquí pues mira, también hay un dato que se llama sectores. Y de los sectores aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por plato. Y acá abajo son 16. Podríamos tener 16 sectores. Pero si también estás contando las caras de abajo, pues entonces podría ser que sean 32, ¿no? De estas dos caras son 16, más los 16 de abajo son 32 sectores. Entonces, pero es información que el fabricante ya te pone ahí, y tú no la puedes cambiar. Entonces ya no la puedes cambiar. Entonces, estos son otros datos del disco duro. Bueno, ¿cómo graba la información el disco duro? Vamos a otra parte del disco y bueno, aquí es importante colorear, ¿no?, esta parte. Si nosotros estamos guardando información aquí, entonces todo este sector se va a llenar de mi información por la parte de arriba, también por la parte de abajo, y este sector también va a contener exactamente la misma información. Entonces, si yo grabara información, vamos a ubicarla por colores, a lo mejor la grabara de este lado. Entonces yo tengo aquí información. Entonces esta misma información yo la voy a tener aquí de este lado también. Entonces va a ser exactamente la misma información. Esto que graba aquí se va a grabar por la parte de abajo y también por esta parte y por la parte de abajo. Entonces va a ser exactamente la misma información. Lamentablemente pues por abajo no puedo pintar. Entonces, pero así tendría que ser. Pues bueno, vamos a pasar a otro ejemplo. Vamos a pasar a otra hoja. Necesitamos
realizar otro dibujo más. Son varios datos que tiene este disco duro. Nuevamente voy a, pues, a tratar de hacer lo mejor que pueda. Este círculo, pues bueno, ahí está. Pues bueno, ya sabemos que el disco duro tiene un centro donde va el motor. Lo voy a dibujar ahora un poquito más pequeñito, que es donde yo voy a poner ahí los 4 o los 6 tornillos. Bien, yo sé que el disco duro tiene pistas. Estas de aquí, una. Ahora voy a dibujar 2 y 2 pistas. Bien, voy a dibujar un sistema de archivos. Y voy a dividir mi disco duro en una sección y voy a dividirlo en otra sección. No siempre está dividido en 4 partes. Hay ocasiones en que el sistema de archivos divide en más partes mi disco duro. Ahorita vamos a ver qué es eso de la división de partes. Pero bueno, es importante decirte que en esta parte se comienza desde el sector número 1, sector número 2, sector número 3. Y aquí es importante este dato. Entonces, en este sector número 1, muchos lo empiezan con el sector 0, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a iniciarlo con el sector 1. Este sería el sector 2 y este sería el sector 3. Estos primeros sectores son importantes porque todo disco duro, no importa si tienes Windows 98 o Windows 10, van a tener siempre estos sectores. En el primer sector se va a guardar el sector de arranque. A ese sector de arranque se le conoce como sector MBR. Vamos a ponerle, sí, completo, ¿no? Sector MBR. La M significa Master. La B significa Boot. Y la R significa Record. Entonces, si lo traducimos, pues en español significaría registro maestro de arranque. Entonces, aquí es donde están guardados mis archivos de arranque. Entonces, le voy a poner aquí abajo una flecha. Entonces, ahí en ese sector se guardan archivos. Son archivos esenciales. Si yo daño ese sector, daño por completo mi sistema operativo. Entonces, aquí se guardan archivos de arranque. Y pues te lo adelanto, ¿no? Como dato particular, los archivos de arranque comúnmente tienden a ser 3. Hoy en día ya han cambiado, ¿no? Y a veces se ocultan los archivos o los omiten, ¿no? Windows 10, por ejemplo, ya no puedes ver estos archivos, pero no significa que no existan. Ahí están esos archivos. Uno de los principales se llama command.com. Command.com. Otro se llama, este también termina en com, ms2, me equivoqué, ms2.sys, discúlpame, otra vez me equivoqué, entonces este no va aquí, entonces ms2.sys. Hay otro que se conoce como io.sys también, discúlpame, este no lo tomamos en cuenta. Entonces son 3 archivos de arranque. Uno sería command.com, ms2.sys y el otro io.sys. Cada uno de ellos pues, cumple una función en el sistema operativo. Ok, vámonos con el número 2. El número 2 se conoce como el respaldo del sector MBR. Ese se conoce como sector, voy a poner acá, DBR. Y DBR significa 2 boot record. Sería el registro de arranque del 2. DOS no es el número 2, sino significa sistema operativo en disco. Es una abreviación, DOS. Muchos lo conocían como sistema operativo MS2, el DOS. Hoy en día, pues bueno, ya no se utiliza. Es lo que conocemos como terminal o como CMD, ¿no? Un intérprete de comandos. Bueno, el número 3 es el sistema de archivos.
Aquí se me olvidó decirte. Este DVR es el respaldo del MBR. Si se llega a dañar, tú por medio de comandos o por medio de algún programa de recuperación, puedes recuperar tu sistema operativo. El sector DVR es una copia fiel del MBR. Entonces, si este sector te lo daña un virus o te lo daña el usuario, entonces tú por medio de programas puedes respaldar. Bueno, más bien puedes recuperar este respaldo y pasarlo al MBR, sobreescribirlo. En cuanto inicia tu sistema operativo, él siempre hace una copia del MBR y la copia para acá, todos los días, o incluso, te lo diré, si tú enciendes y apagas tu computadora 10 veces al día, 10 veces se hace el respaldo de este DOS o este DVR. Entonces, pero obviamente no es acumulable. La copia anterior es borrada y es suplida por la copia actual de este MBR. Este MBR cambia con los días. Cada programa que tú instalas, cada vez que tú inicias sistema operativo, puede sufrir daños o puede sufrir modificaciones. Entonces, todos los días siempre se está respaldando, Bien, entonces, el siguiente, número 3, se llama sistema de archivos. Entonces, y se llama así, sistema de archivos. Y pues bueno, con lo que yo te comenté hace un momento, de sistema de archivos tenemos varios. Los que utilizamos hoy en día solamente son FAT16 y FAT32. Y pues claro, ¿no? La más actual que se llama NTFS. Entonces cualquiera de estas, de este sistema de archivo puedes utilizar. Sistema de archivos, ¿no? File System, New Technology, ¿no? Sistema de archivos de nueva tecnología. FAT32 y FAT16, File Allocation Table o tabla de asignación de archivos. Entonces, eso es lo que significa cada uno. Entonces, en todos los discos duros, sin excepción, va a haber 3 sectores principales. A estos se les conoce como sectores de arranque. Entonces, es importante mencionarlos así. Entonces, estos de aquí hasta acá, se le conoce como sectores de arranque. Sectores de arranque. Los virus comúnmente van a dañar estos sectores de arranque. Y pues ahí, pues obviamente vamos abarcando desde esta sección hasta esta y desde esta hasta esta. Entonces, estos 3 se consideran sectores de arranque. Y pues bueno, aquí vamos a poner una línea divisoria, hablando solamente de ellos. Aquí, ¿no? Entonces, sector MBR. Aquí se guardan los archivos de arranque. Los archivos de arranque son estos. Este número 2 es el respaldo, es la copia fiel del MBR. Y el número 3 es el sistema de archivos. Acuérdate que el sistema de archivos es el que va a delimitar cuántas divisiones va a tener tu disco duro. Entonces, ese es el sistema de archivos. Entonces, es lo que va a contener tu sector. Y pues bueno, aquí te lo voy a dejar un poquito en pantalla para que tú lo puedas observar y voy a cambiar nuevamente la hoja. ¿Listo? Bueno, y va lo penúltimo que vamos a ver en esta parte. Vamos a ver si ya puedo dibujar mejor. Otra vez vamos a dibujar un círculo. Eso, ¿no? Ya voy mejorando. Bien, entonces este círculo pues también, bueno, este plato va a tener aquí su eje y pues sí lo necesitamos que nos salga lo más perfecto que se pueda. ¿Cuántos dibujaremos para que no se amontonen? Pues yo creo que nada más una pista. Ahora vamos a intentarlo con una. 1, 2, 3, 4. Si hago 2 van a salir 4 sectores y van a ser muchos. En cambio si hago una, solamente voy a tener una. Sí, para este ejemplo solamente voy a hacer una sola pista. Ahí está, una sola pista. Imaginemos que estamos trabajando con un sistema de archivos que divida mi disco duro solamente en 4 partes, ¿no? Esta y esta. Listo, esas 4 partes. Porque ahorita vamos a notar algo importantísimo. Lamentablemente no tengo otros colores, pero pues yo creo que le toca al azul. Entonces,
Pues bueno, yo tengo aquí mis sectores. Este sería mi sector número 1, este sería mi sector número 2 y así sucesivamente. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, 8 sectores. Cada uno de los sectores va a estar dividido. El cabezal va a estar leyendo aquí la información. Entonces él va a estar haciendo esto mientras el disco duro está girando. Entonces, ¿cómo el cabezal va a saber en dónde se encuentra? ¿Cómo va a saber en dónde empieza y dónde termina este sector? Para que él pueda leer toda esta información. Y pues bueno, algo importante que se me olvidó comentarte, y yo creo que para no amontonar aquí esta información te lo voy a poner en la primera hoja. Entonces, el sector que es este y que también te voy a dibujar aquí abajo, es importante comentártelo. Entonces, este de aquí. Y pues bueno, no estoy haciendo referencia a todo esto, ¿no? Acuérdate que tu sector solamente es esta parte. Este es tu sector. Esta de aquí. Entonces, el sector utiliza 512, o almacena más bien, byte. Entonces, cada sector equivale a 512 bytes. Bueno, entonces, aquí abajo te lo voy a poner. Vamos a poner una flecha, ¿no? Entonces, el sector, ahí adentro del sector le caben 512 bytes. Entonces, eso es lo que le cabe a cada sector. Entonces, era importante decírtelo. Esto lo voy a dejar en la primera página. Bueno, vamos a pasar a la que ya estábamos nosotros. Entonces voy a tener uno de 512, 512, 512, 512 y así sucesivamente hasta llegar al octavo sector. Bueno, entonces cada sector va a tener esto. Te lo voy a dibujar, yo creo que con una línea punteada. ¿Listo? De esto de igual manera va a ir hacia abajo. Listo, entonces cada sector va a tener una división. De este lado. De este lado. Esta pues obviamente te la estoy poniendo así porque es imaginaria. Esta no está marcada en los platos del disco. Y pues aquí va otra. Aquí también abajo debe de ir otra. Y acá de este lado debe de ir otra. Bueno, entonces habíamos dicho que este iba a ser mi sector número 1, este iba a ser mi sector número 2, este iba a ser mi sector número 3, este va a ser el 4, este va a ser el 5, este va a ser mi sector 6, mi sector 7 y mi sector 8. En total tengo 8 sectores, pero cada sector va a tener un prefijo y un sufijo. Y pues mira, aquí se me ocurre, para poderlos diferenciar, vamos a ponerlo así. O sea, me refiero a prefijo donde empieza el sector. Aquí empieza mi sector y aquí termina mi sector. Y así el cabezal se va a dar cuenta que en esta parte de color amarillo termina el sector. Y en la parte de color anaranjada comienza nuevamente el sector, en esta parte. Entonces, aquí inicia, aquí termina. Aquí inicia, aquí termina. Aquí inicia, aquí termina. Y así sucesivamente con todos. Aquí inicia, aquí termina. Aquí inicia, aquí termina. Aquí nuevamente vuelve a iniciar, vuelve a terminar. En el octavo y último vuelve a comenzar. Entonces, a la marca inicial se le conoce como prefijo. Y a la parte donde termina se le conoce como sufijo. Entonces, cada uno de estos sectores va a tener esa numeración. De esa forma, el cabezal se va a dar cuenta en dónde empieza y en dónde termina. Aquí el anaranjado es donde termina, aquí comienza, aquí termina, comienza y termina el sector. Inicia el número 5, termina el número 5. Inicia el número 6, termina el número 6. Inicia el número 7 y termina
el número 7. Lo mismo con el 8, aquí termina. Entonces, de esa forma se va a dar cuenta, pero eso no basta. Esa marca pues no basta nada más. Entonces debe tener unos números. Esto es en hexadecimal, yo lo estoy manejando todo en decimal. Todo este direccionamiento es en hexadecimal. Entonces, este va a ser el prefijo 0. Este va a ser el prefijo número 1. Este va a ser el número 2. Este va a ser el número 3. Este va a ser el 4. Este va a ser el 5. El 6. El 7. Este va a ser el 8. Este va a ser el 9. El 10. El 11. El 12. El 13. El 14. Aquí terminaría en 15. Debería terminar en 16, pero acuérdate que empezamos en 0. Entonces, el disco duro va a tener esta numeración. Aparte de tener la numeración del sector 1, entonces él va a iniciar en este prefijo 0 y va a terminar en el sufijo 1. Va a iniciar el sector 2 en el prefijo 2 y va a terminar en el sufijo 3. El sector número... De esta forma va a estar diferenciando cada uno de los sectores en el disco. Entonces, ¿qué pasa cuando un disco duro se daña? Es ahí donde vamos a emplear estas utilerías de diagnóstico. Cuando yo tengo un disco duro y mi disco duro comienza a fallar, es porque este prefijo y este sufijo, y es uno de tantos errores, ¿no? Esto es uno de tantos ejemplos. Si el prefijo y el sufijo falla, el sector no sabe que empezó en el número 0 y terminó en el número 1. Entonces él cree y empieza a leer el número 2 y cree que ya están en el 1 todavía. Y se da cuenta que llegó al 3 y pues ahí marca un error porque dice, pues este del 3 pertenece al sector 2 y yo estaba leyendo el 1, entonces se vuelve a regresar. Vuelve a leer en el 0, si lo detecta, vuelve a comenzar su lectura. Debe de terminar en el sufijo 1, pero no lo lee. Y ya sea que llegue al 2 y diga, ok, ya terminé en donde empieza el sector 2, pero no he sabido en dónde termina mi sector 1. Entonces empieza a redundar, a redundar, a redundar, y eso se llama error ESC o un error de redundancia cíclica. Entonces, este error de redundancia cíclica es cuando el disco duro empieza a buscar, a buscar, a buscar, a buscar información y no la encuentra. Y por eso tu disco duro se queda ahí con este reloj de arena, caminando, ¿no? Caminando. O el típico círculo que empieza a trabajar cuando está buscando información. Entonces, en ese momento se dice que perdió su sufijo y su prefijo. Estos se borran por alguna razón. Ya no los ve el cabezal y ya no puede recibirlo. Y esto puede pasar con otros sectores, ¿no? Otras partes de estos sectores. Entonces sabe que terminó el número 3, pero no sabe dónde empieza el 4. Empieza a buscar y llega otra vez al 3 y empieza a buscar y llega al 3 y así se encuentra. Entonces aquí pueden pasar segundos o minutos, ¿no? De acuerdo al sistema operativo. Entonces, si tu sistema operativo es un buen sistema, se da cuenta de ese error y te manda un mensaje de error y te dice no encuentro el archivo. Si es un sistema operativo antiguo, ahí se va a quedar tu computadora las horas y está parpadeando tu disco duro siempre, ¿no? ¿Te acuerdas que aquí en una de las primeras hojas te decía, ¿no? Que el disco duro iba a contener esta luz que iba a estar encendiendo y apagando cuando esté trabajando el disco duro? Entonces ahí se va a quedar buscando la información y nunca lo va a encontrar porque precisamente tiene este problema, porque perdió el prefijo y el sufijo. Entonces en ese momento yo decido utilizar una utilería de diagnóstico. Las utilerías de diagnóstico se van a llamar microscope. Y hay otra que se llama boot CD y está en su versión 15 hacia abajo, ¿no? La versión 10, la versión 9, la versión 8 hacia abajo. Entonces, este tipo de programas lo que van a hacer es que van a corregir esta redundancia cíclica, van a volver a borrar, pero eso sí, no nada más lo van a hacer con un solo sector, lo van a hacer con todos. Entonces lo van a hacer con todos los sectores, van a tener que borrar todos los prefijos, todos los sufijos, van a borrar cada uno de los sectores, van a borrar ¿cómo se llama? El sistema de archivos, ¿no? Lo van a borrar por completo y va a dejar tu disco duro en blanco y lo va a ir trabajando
unidad de asignación por unidad de asignación, cuadrito por cuadrito. Acuérdate que tiene 512 bytes. Entonces, byte a byte va a ir borrando toda esa información, hasta completar el sector número 1. Luego se va a ir con el sector número 2 y va a comenzar a borrar uno por uno. 1, 2, 3, 4, 5, hasta completar los 502. Y luego se va con el 3 y así sucesivamente con todos los sectores. Si tiene, no sé, 9500 sectores, pues multiplica 9500 por 512 sectores, 500 que tiene sector, y pues ahí te va a salir el número de intentos que él va a hacer para poder borrar esa información. Entonces va a tardar mucho. Lo que hacemos con este tipo de errores, y lo mismo ocurre cuando el sector se raya. A lo mejor el cabezal rayó el sector cuando apagaste el disco duro y él sabe que empieza aquí y termina acá, pero no alcanza a leer esta información, tiene errores. Entonces, también estos programas corrigen las rayaduras de estos sectores que están dañados. A eso se le conoce, antes de pasar al video que te quiero mostrar, estos dos van a tener una función que se le va a conocer como formato a bajo nivel. Entonces, lo que vamos a hacer con estas utilerías es formatear nuestros discos duros a bajo nivel. Y es un tipo de mantenimiento que le vamos a dar a nuestro disco. Hay veces que puede ser correctivo, ¿no? Para corregir estos errores de error de redundancia cíclica, sectores perdidos o información perdida. O a veces para corregir, ¿no? Entonces, mantenimiento preventivo o correctivo. Y ese preventivo o correctivo se hace con este formato a bajo nivel. Nuestro disco duro empieza a perder información porque ya no reconocen dónde empieza y dónde termina el sector, o ya no sabe qué hay aquí en este sector. Esa ya es información perdida que, pues como yo te decía hace un momento, si tú tienes más de un plato dentro de tu disco, pues bueno, vas a poder recuperar más fácil esta información porque la información se graba en cada una de las caras de los platos 4 veces aquí. Entonces, si yo tengo solamente un disco duro con una cara, pues solamente se va a grabar 2 veces.